Hola, ¿cómo te va? Bienvenidas, bienvenidos. José Gervasio Artigas primero fue traficante de vacas y utilizaba la venta de cueros para disfrazar el contrabando de ganado. Esta es la historia que no te contaron de José Gervasio Artigas, un hombre que comenzó entre las tareas rurales y el comercio oculto, y que con el tiempo se transformó en uno de los líderes más influyentes del Río de la Plata. Te voy a contar la historia de José Gervasio Artigas, uno de los hombres más importantes en la historia del Río de la Plata. José Gervasio Artigas nació en Montevideo el 19 de junio de 1764. De chiquito estudió con los franciscanos y luego se dedicó a las tareas rurales, comprando cueros, esas tareas que se llevaban adelante en el campo para vender a los exportadores. Entró al cuerpo de Blandengues en 1797, un cuerpo que se dedicaba a controlar un poco la frontera. En 1800 se traslada a Buenos Aires para participar en la defensa frente al invasor británico. En 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo, decide abandonar su cargo militar y presentarse en defensa de la revolución contra el gobernador Elío. Recordemos que Elío, el gobernador de Montevideo, se autoproclama virrey y no reconoce la autoridad de la Junta de Buenos Aires. Ahí comienza entonces Artigas a ir creando un verdadero ejército popular para enfrentar a Elío y a los españoles. Al frente de este ejército popular, el 11 de mayo de 1811, consigue el gran triunfo de las Piedras y pone a sitio Montevideo. Pero en Buenos Aires estaba gobernando el primer triunvirato, cuyo secretario era Rivadavia, y a espaldas de Artigas firma un armisticio con los españoles, una verdadera traición. Artigas decide marchar con su ejército y con todo un pueblo en lo que se conoce como el éxodo del pueblo oriental hacia Entre Ríos, hacia Yui, una ciudad cercana a Concordia. El triunvirato rivadaviano decide mandar a Manuel de Zarratea para reemplazar a Artigas. Imagínate el descontento que provoca esto en la banda oriental, hasta que finalmente, cuando cae ese triunvirato y asume el segundo, en Vianar Rondo, le devuelven el mando a Artigas. Estamos en 1813, se convoca a la Asamblea Constituyente, la famosa Asamblea General Constituyente. Se producen elecciones en la zona de influencia y, acorde a la ley, son elegidos los representantes de la banda oriental que van a participar de ese famoso Congreso General Constituyente. Llevan las famosas instrucciones de Artigas: inmediata declaración de independencia, proclamación de la República, traslado de la capital fuera de Buenos Aires y reparto de las rentas de la aduana. ¿Te imaginas que eran puntos inaceptables para la burguesía terrateniente porteña, que tenía un gran representante en la Asamblea? Nada más y nada menos que el presidente Carlos María de Alvear, que rechaza a los diputados artiguistas supuestamente por haber sido mal electos. Lo interesante, como demuestran los documentos, es que el resto de los diputados habían sido elegidos a dedo. Los únicos realmente electos, como tenía que ser, eran los diputados de Artigas. Esto empieza ya a generar ruido y conflicto con Artigas, que va a llegar a un clímax muy importante, cuando la Asamblea del año 13 crea un poder ejecutivo unipersonal y pone al frente al tío de Carlos María de Alvear, Gervasio de Posadas. Una de las primeras medidas de Gervasio Posadas es declarar infame traidor a la patria a Artigas y ponerle el precio de 6.000 pesos por su cabeza. La guerra estaba declarada. Artigas seguía adelante con su plan federal y de reparto de tierras y ganado entre los más desposeídos, con aquella famosa frase: que los más infelices sean los más privilegiados. Su influencia va creciendo enormemente incluso del otro lado del río. Por ejemplo, esto se extiende a las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y parte de Córdoba, creando el Protectorado de los Pueblos Libres, una especie de mercado común
de las provincias donde hay una reforma agraria incipiente y empiezan a regir las ideas artiguistas. En 1815, en medio de la crisis del poder directorial, Artigas convoca el primer Congreso de los Pueblos Libres en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay. Este Congreso, que reúne diputados de las provincias que estaban bajo el control de Artigas, proclama la independencia un año antes que el Congreso de Tucumán. Adopta la bandera de Belgrano con una franja roja en adhesión al modelo federal, plantea el reparto de las rentas aduaneras y propone una reforma agraria un año antes de la convocatoria al Congreso de Tucumán. Cuando se produce la convocatoria al Congreso de Tucumán, viene un grupo de diputados artiguistas a Buenos Aires para informarse de esa convocatoria y, aunque no lo creas, son secuestrados mientras se produce la invasión a la provincia de Santa Fe. Con lo cual, a Artigas le queda claro que no tiene garantías de enviar diputados a ese Congreso, y por lo tanto, las provincias que están bajo su influencia no van a enviar representantes. Hay debate todavía, de una manera interesante, entre los historiadores uruguayos y argentinos, sobre si realmente hizo lo correcto Artigas. Algunos dicen que hubiera sido muy interesante tener un bloque importante de diputados federales en el Congreso. Otros sostienen que probablemente no los hubieran dejado, como pasó en la Asamblea. El debate vale la pena. ¿Estuvo bien o hubiera sido interesante hacer otra cosa en torno al Congreso de Tucumán de 1816? Lo cierto es que los diputados de Artigas no van a estar presentes en el Congreso de Tucumán. Una cuestión que demuestra que Artigas no estaba tan equivocado, aunque el debate sigue abierto, es que en ese Congreso de Tucumán, en las sesiones secretas, el director supremo Pueyrredón pacta con los portugueses la invasión a la banda oriental. Instruye al ministro argentino en Río de Janeiro, Manuel José García, un gran traidor a la patria, y un agente inglés, quien dice lo siguiente: creo que en breve desaparecerá Artigas de esta provincia y quizá de toda la banda oriental. Vaya pensando en el nombre que ha de tratar con el general Lech. El general Lech era ni más ni menos que el invasor portugués. Pueyrredón y García llaman jefe del ejército de pacificación a los invasores portugueses y dicen: el interés recíproco de ambos gobiernos demanda imperiosamente que Artigas sea perseguido hasta el caso de quitarle toda esperanza de obrar mal, a lo que lo inclina su carácter. Mientras tanto, Artigas seguía tratando de hacer grandes cambios. Esa revolución agraria en las provincias bajo su influencia no era solo en la banda oriental, sino también en Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y partes de Córdoba. Mientras Rivadavia había sacado un decreto increíble que decía: todo individuo que no tenga propiedad legítima será reputado en calidad de sirviente y será obligado a tener una papeleta de su patrón visada por el juez. Los que no tengan estas papeletas serán reputados como vagos y detenidos o incorporados a la milicia. Artigas responde con su reglamento oriental para el fomento de la campaña. Este reglamento establecía la expropiación de tierras de emigrados, malos europeos y peores americanos, y su reparto entre los desposeídos del país para fomentar con brazos útiles la población de la campaña. También declaraba el 9 de septiembre de 1815 que todos los impuestos que se impongan a las introducciones extranjeras serán iguales en todas las provincias unidas, debiendo ser recargadas todas aquellas que perjudiquen nuestras artes o fábricas, a fin de dar fomento a la industria de nuestro territorio. A fines de 1819, luego de sancionada la Constitución unitaria propiciada por Rivadavia y los unitarios, comienza un gran conflicto en las provincias. Bajo este influjo, se produce entonces la Batalla de Cepeda, llevada adelante por López y Ramírez, lugartenientes de Artigas. En el Tratado del Pilar,
Lamentablemente y sospechosamente, Artigas va a ser dejado de lado y luego incluso llega a enfrentarse militarmente con Ramírez, que lo derrota definitivamente en Tacuarembó. A Artigas no le queda otra que marcharse al Paraguay, donde vivirá 30 años exiliado, en el famoso exilio paraguayo. Allí muere en 1850, extrañando seguramente su tierra, el querido jefe de los orientales, el padre del federalismo rioplatense, José Artigas.